El tren AVE deslizaba suavemente entre los campos dorados de Andalucía, acercándose a Madrid con cada kilómetro que dejaba atrás los olivares de Córdoba. En el vagón número 6, un hombre mayor acomodaba su maleta con cuidado a sus pies. No era una maleta de lujo, no tenía ruedas giratorias ni etiquetas de aeropuertos internacionales. Era de cuero desgastado con costuras visibles y esquinas algo dobladas. Pero para don Alejandro Ramírez, esa maleta no era solo equipaje, era un testimonio viviente de todo lo que había sido, todo lo que había dado. Dentro llevaba algo más que ropa, llevaba historia, llevaba amor. Había planchado con sus propias manos el traje oscuro de lino que usó en su boda con Laura, su esposa fallecida hacía ya 10 años. Aquel traje aún olía a lavanda, porque él insistió en perfumarlo con las bolsitas que ella solía poner en los cajones. También estaba la botella de vino tinto de 1989, el año en que nació su hijo Martín, que había guardado para una ocasión especial. En su bolsillo interior, bien protegido, descansaba un antiguo reloj de bolsillo que su padre le había regalado el día que él mismo se convirtió en padre. Pero lo más importante iba en un sobre sellado, el justificante de todas las transferencias que había hecho para pagar la boda. El alquiler del salón en el Palacio de Cristal, las habitaciones de hotel para los invitados que venían de fuera, el servicio de catering gourmet, el grupo de música flamenca, las flores importadas desde Valencia. Más de 40.000 euros fruto de años de trabajo, ahorro y renuncias. Lo había dado todo convencido de que aquel día sería el punto más alto de su paternidad. Un tributo silencioso pero sólido. Aquel día, Alejandro se había levantado antes del alba. Se hizo café solo sin azúcar como siempre y se sentó junto a la foto enmarcada de Laura. La miró largo rato antes de hablarle en voz baja: «Hoy se casa nuestro hijo. ¿Te lo puedes creer?». Sabía que ella no respondería, pero la conversación era más costumbre que locura. Le contaba los avances de Martín cada domingo. Le hablaba del trabajo del huerto que seguía cuidando en la casa familiar de los Dolores en La Rodilla cuando llovía. Hoy le hablaba como padre y como viudo. Antes de salir, se miró al espejo con una mezcla de ilusión y ansiedad. Sabía que Madrid no era Córdoba y que los Carvajal, la familia de Sofía, la novia, vivían en un mundo distinto, más pulido, más brillante, más distante. Pero aún así, él era el padre del novio, tenía derecho a estar allí, a sentarse en la primera fila, a dar un brindis, a entregar el reloj familiar como símbolo de continuidad, a abrazar a su hijo después del siquiero. El tren comenzó a desacelerar al llegar a Atocha. Alejandro ajustó su chaqueta y se levantó con calma. El andén estaba lleno de maletas rodantes, abrazos ruidosos y familias reunidas. Pero él caminaba solo, solo pero orgulloso. Mientras buscaba la salida, recibió el primer mensaje de su hijo. «Papá, cuando llegues mejor, espérame fuera. Sofía está un poco estresada con los preparativos. Ya sabes, cosas del estilo y las fotos». Alejandro frunció el ceño. No era un mensaje hostil, pero tampoco acogedor. Respondió con un simple «Vale, hijo». No quería armar lío. Nunca lo hacía. Siempre había sido el tipo de padre que aguantaba sin quejarse, que entendía, que perdonaba antes de que le pidieran perdón. En la acera frente a la estación, esperó 10 minutos bajo el sol de mediodía. Su maleta, ahora más pesada por la tensión, descansaba junto a sus pies. Cuando al fin llegó el coche negro que Sofía había enviado, no un taxi, sino un coche con chofer privado,
bajó del asiento trasero una joven impecablemente vestida con gafas de sol, manicura francesa y expresión impaciente. Don Alejandro preguntó sin mirarle del todo: «Sí, soy yo. Siga mis instrucciones, por favor». Sofía ha indicado que no entre por la puerta principal del hotel. Hay una entrada de servicio para proveedores. Por discreción visual. Alejandro no entendía. Perdón, es solo para hoy, para las fotos. El lobby está lleno de decoración y necesitamos mantener la estética. Estética. Una palabra afilada, inofensiva en apariencia, pero letal cuando se usaba como excusa para borrar a alguien sin decirlo directamente. Él asintió sin decir nada. Caminó hacia el coche con dignidad, sujetando su maleta como quien sostiene un trofeo invisible. Cada paso era una mezcla de resignación y resistencia. Sofía ni siquiera se había molestado en venir. Martín tampoco. Ya en el asiento trasero, Alejandro miró por la ventana. Las calles de Madrid fluían rápidas, indolentes, como su hijo, como el tiempo, como todo aquello que un día abrazó y que ahora parecía escurrirse como agua entre los dedos. Y entonces lo supo, algo estaba mal. El coche se detuvo frente al Hotel Real de Madrid, un edificio elegante con columnas de mármol y alfombra roja extendida para los invitados que ya comenzaban a llegar. Don Alejandro bajó con su maleta, siguiendo a la asistente contratada por los Carvajal, que le señaló una entrada lateral oculta tras un seto de boj y discretamente marcada «Acceso proveedores, personal técnico». Él vaciló un momento. Quiso preguntar si aquello era un error, pero en vez de eso, solo bajó la mirada y siguió adelante. ¿De qué servía reclamar un lugar si ya nadie lo consideraba suyo? Entró por la puerta trasera del hotel. Pasillos estrechos técnicos, corriendo con cajas de flores, camareros, ensayando rutas de bandejas. Él, el padre del novio, caminando entre cables, hielo picado y bolsas de basura. Un joven de seguridad lo detuvo frente al ascensor. Su nombre, señor don Alejandro Ramírez. Soy el padre del novio. Lo siento, no está registrado como acceso prioritario. Tendrá que esperar a que alguien lo autorice. La palabra autorice le hizo arder el estómago. Aguardó durante casi 5 minutos de pie, mientras el personal subía y bajaba sin mirarle. Finalmente, un coordinador lo acompañó a su habitación en el cuarto piso. Al abrir la puerta, Alejandro encontró un espacio modesto. Ni una tarjeta de bienvenida, ni una nota de su hijo, solo el silencio. Sacó su traje con cuidado, lo colgó. Luego colocó sobre la cama el sobre con todos los justificantes bancarios. Los miró un instante. Cada euro era una parte de sí mismo, años como carpintero, semanas sin salir para ahorrar noches frías, sin calefacción para pagar la educación de Martín. Entonces su móvil vibró. «Papá, estamos abajo en el lobby. Puedes bajar si quieres, pero por favor, mantente alejado de las cámaras. Sofía está algo tensa, y la estética importa mucho para ella. Solo un ratito. Vale estética». Otra vez esa palabra. Como si su presencia pudiera arruinar el brillo de los centros de mesa. Como si su piel curtida, sus zapatos pulidos a mano, su cabello blanco fueran una interferencia visual. Pero bajó, porque es lo que hacen los padres. Al llegar al lobby, Sofía se encontraba posando frente a una enorme pared de flores blancas. Los fotógrafos giraban alrededor de ella como satélites. Martín estaba de pie a su lado con el rostro tenso. Al verlo llegar, Alejandro sonrió e hizo un gesto leve, esperando al menos una mirada cómplice. Pero Martín no lo miró. Sofía sí. Lo escaneó de pies a cabeza,
como si evaluara un mueble antiguo en una tienda moderna. Se acercó con paso firme y voz baja, aunque suficientemente audible para quienes estaban cerca. «Don Alejandro, gracias por venir. Pero, ¿podría mantenerse fuera del fondo de las fotos? Es por el concepto visual de la boda. Ya sabe, estilo editorial, líneas limpias, tonos neutros. Y usted, bueno, con esa maleta de cuero, parece más el conserje que el padre del novio». Alejandro no respondió. Sintió un nudo en la garganta. Miró a su hijo, que finalmente alzó los ojos solo para decir: «Papá, entiéndelo, son muchas cosas hoy. Solo colabora». Sí, un murmullo llegó desde el fondo. Era la hermana de Sofía sorbiendo champagne y riendo. «Te dijimos que no trajeras a el abuelo. No va con el mood del evento, pero no nos hiciste caso». Rieron. Alejandro tragó saliva. Miró a su alrededor. Las flores, los flashes, las risas ensayadas. Se sintió como un objeto olvidado en una sala de exposición. Con pasos lentos, salió del área principal y se refugió en un rincón del vestíbulo. Se sentó en una butaca donde nadie le veía. Sacó de su bolsillo un pañuelo bordado por su difunta esposa y lo apretó en la mano, en silencio. Recordó el día en que enseñó a Martín a andar en bicicleta. Cómo lo llevó al parque, lo empujó con fuerza, lo vio caer, llorar y levantarse. Recordó el dibujo de un niño que decía: «Papá, mi héroe», pegado años enteros en la nevera. ¿Dónde había quedado todo eso? Una azafata pasó cerca con una bandeja de bocadillos. Ni lo miró. En ese momento, Alejandro supo que ya no era parte de esa historia. Solo estaba de paso, como el viento entre las ramas. Pero aún no iba a irse. Aún tenía algo que hacer. Aún quedaban palabras no dichas. Aún había dignidad por rescatar. Alejandro subió lentamente al cuarto piso, empujando su vieja maleta por la alfombra silenciosa del hotel. El eco de las carcajadas en el vestíbulo aún zumbaba en su cabeza. Las palabras, no encajas con la estética, lo envolvían como una neblina persistente. Se detuvo frente a la puerta de su habitación, pasó la tarjeta magnética y durante un segundo la cerradura parpadeó en rojo. Acceso denegado. Volvió a intentarlo. Rojo otra vez. Tuvo que bajar a recepción. Allí, una joven con uñas postizas y sonrisa automática revisó la reserva con cara de confusión. Su nombre: don Alejandro Ramírez. Reservé con antelación. Un momento. Ah, sí. Había un cambio de planta. Al parecer su habitación fue reasignada por instrucciones de la familia Carvajal. Cambio. Reasignación. Palabras neutras que escondían una verdad más cruda lo estaban desplazando. Otra vez. Volvió a subir, esta vez al segundo piso. La habitación era más pequeña, sin balcón, sin vistas, sin nota de bienvenida. Solamente silencio. Cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella, permitiendo que el peso de la decepción descendiera por su cuerpo como una lluvia lenta. En la mesita de noche había un itinerario nupcial. Bienvenidos a la unión de Sofía Carvajal y Martín Ramírez. Revisó los nombres que aparecían como figuras clave. El padrino de honor era Ernesto Carvajal, tío político de Sofía. La madre simbólica del novio era doña Eugenia Carvajal, su abuela. Y él ni una mención, ni como padre, ni como invitado, ni siquiera un gracias. Solo una ausencia elegante, una omisión perfectamente pulida. Alejandro sacó de su maleta el sobre con los justificantes de pago. Lo abrió y extendió cada hoja sobre la cama. Factura del salón 12.000 euros. Depósito del catering 8.500 euros.
bloque de habitaciones para invitados, 10.560 €, flores importadas desde Valencia, 4.980 €, música, sonido, iluminación, 6.700 €, decoración, mantelería, invitaciones, traslados, todo pagado, todo por él, pero en la lista oficial de benefactores del evento, colgada en el lobby, como si fuese un mural de museo, figuraba la Fundación Carvajal Mendoza. No había fundación. Era una invención, un disfraz, un título falso para tapar la verdad. Usaron su dinero y lo firmaron con otro nombre. Alejandro sintió un escalofrío. No solo lo habían excluido, lo estaban borrando. Decidió bajar al salón de eventos. Quería verlo con sus propios ojos. Se acercó a la puerta dorada del salón principal. Una joven con auriculares y carpeta en mano lo detuvo amablemente. «Lo siento, señor. Esta área está reservada para familiares directos. Soy el padre del novio. No está en la lista, lo siento. Solo puedo dejar pasar a los nombres autorizados». Las palabras le cayeron como un cubo de agua helada. Se giró lentamente y se apoyó en la pared. La alfombra bajo sus pies era gruesa y lujosa, pero sentía que se hundía. Vio a Ernesto Carvajal pasar por el pasillo, vestido con un traje de seda color champán. La gente lo saludaba con entusiasmo. Algunos incluso le besaban la mano. Una mujer mayor murmuró cerca de él: «Ese hombre ha sido más padre para Martín que su propio padre». Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esa frase no fue un cuchillo, fue una amputación. Se retiró a su habitación, cerró la puerta, caminó hasta la cama donde aún estaban los papeles desplegados. Tomó el traje que había planchado con esmero, lo colocó sobre la colcha y con manos temblorosas acarició el lugar donde solía llevar una flor en el ojal. Se sentó al borde de la cama, hundió el rostro entre las manos. ¿En qué momento dejó de ser necesario? ¿En qué momento su amor de padre se volvió una molestia estética? Recordó cómo Martín de niño corría por el patio gritando: «¡Papá, mírame!». Recordó los libros que leyó para ayudarlo con los deberes. Recordó las veces que fingió estar bien para no preocuparlo. Y ahora en la boda por la que hipotecó su vejez, no era ni siquiera bienvenido a mirar. Acarició su reloj de bolsillo. Abrió la tapa. Eran las 17:46. La ceremonia comenzaría pronto. Sabía que no estaría en las fotos, que no pronunciaría ningún brindis, que no pondría el anillo en el dedo de su hijo. Pero también sabía algo más: ya no quería estar allí. No por rabia, no por venganza, por dignidad. Había dado todo, y a cambio le habían dado la espalda. No necesitaba que lo invitaran, necesitaba reconocerse, y empezaba a hacerlo. La habitación era silenciosa, apenas interrumpida por el zumbido lejano del ascensor y el murmullo sordo de los eventos en los pisos inferiores. Don Alejandro estaba de pie frente al espejo, ajustándose la corbata con lentitud. No porque quisiera verse bien, eso ya no importaba, sino porque necesitaba realizar algún gesto mecánico, algo que no dependiera de emociones, algo que pudiera controlar. Sobre la cama reposaba el traje que había llevado en su propia boda, cuidadosamente planchado, con el pañuelo de bolsillo bordado por su difunta esposa. Al lado, en una caja de terciopelo azul, brillaba discretamente un reloj de bolsillo heredado de su padre. Lo había guardado por décadas, esperando el día en que pudiera entregárselo a Martín. Un símbolo de tiempo, legado y permanencia. Pero ahora todo eso parecía fuera de lugar. «Es solo una pieza vieja», le había dicho Sofía en voz alta frente a varias damas de honor
cuando con manos temblorosas Alejandro le había mostrado el reloj y el pañuelo. «¿Esto es de segunda mano?», preguntó una de ellas, con tono entre risa y asco. «No es vintage», añadió Sofía. «Es solo patético, como de película antigua. No va con el concepto». Y entonces lo supo. No veían el valor, veían la edad, no veían historia, veían deterioro. La puerta se cerró de golpe frente a él y Alejandro se quedó con el pañuelo aún extendido en la mano. La tela temblaba como su pulso. En ese instante no sintió rabia. Sintió tristeza pura, larga, profunda. Esa que no grita, solo pesa. Volvió a su habitación sin decir palabra. Abrió su maleta. Sacó el traje completo. Lo extendió sobre la cama como quien extiende el cuerpo de un ser querido antes del entierro. Alisó las mangas, colocó el reloj en el centro del pecho y cubrió todo con el pañuelo bordado. Luego se sentó en una esquina del colchón. Cerró los ojos. Recordó la noche que nació Martín, la luz tenue del hospital, el llanto pequeño frágil, el momento en que lo tomó por primera vez y dijo: «Te prometo que nunca te faltará amor». Y lo había cumplido. Incluso hoy, en la mesilla de noche, el itinerario impreso de la boda parecía burlarse de él. Las actividades, los horarios, los nombres de cada encargado. En ningún lugar aparecía su nombre, ni siquiera como padre del novio. La fundación inventada, la Fundación Carvajal Mendoza, aparecía como patrocinadora de la ceremonia. Una farsa elegante que había sustituido su sacrificio por un apellido más reluciente. Alejandro tomó su móvil, abrió el correo, buscó los comprobantes de las transferencias, el salón, las flores, los músicos, los menús, los alojamientos. Todo había salido de su cuenta, pero a nadie le importaba, porque los lazos familiares no valían si no eran bonitos, porque la sangre no era suficiente si no combinaba con el mantel. Se levantó, tomó el reloj, lo sostuvo entre los dedos por un momento sintiendo su peso. Luego caminó hasta el vestíbulo del piso, donde sabía que Sofía y sus damas de honor se arreglaban. Escuchó risas, el tintinear de copas, música de fondo. Golpeó suavemente. La puerta se abrió. Sofía, maquillada como para una portada de revista, lo miró sin sorpresa. «¿Qué pasa ahora, don Alejandro?», preguntó con una sonrisa forzada. Él alzó el reloj. «Solo quería darte esto para Martín. Es de su abuelo, de mi padre. Ella no lo tocó. Él ya tiene un Rolex. No creo que lo necesite». Y con esa frase cerró la puerta. Alejandro no se movió. Se quedó allí unos segundos. El pasillo estaba vacío. Solo su sombra y la del reloj, que aún brillaba en su mano. No lo guardó de inmediato. Lo observó. Abrió la tapa. El minutero avanzaba como si no le importara nada de lo que ocurría, como si el tiempo fuera la única verdad. No todo lo viejo es inútil, no todo lo nuevo es valioso. Volvió a su cuarto. Guardó el reloj, pero no con dolor sino con cuidado. Lo colocó en la maleta entre el pañuelo y el traje. Lo cubriría con respeto como quien protege una reliquia que aún late. Y en ese momento tomó la decisión. No pediría un sitio, no suplicaría, no mendigaría presencia. Lo habían llamado obsoleto, una molestia estética. Pero él no era un florero fuera de lugar. Él era la raíz invisible de todo ese árbol, y pronto ese árbol sabría lo que era quedarse sin raíces. El reloj marcaba las 5:30 de la tarde. Faltaba poco para que comenzara la ceremonia civil en el salón principal del Hotel Real, decorado con mármol, flores blancas y detalles en oro envejecido. Don Alejandro
Vestido con el traje que había traído desde Córdoba, bajó por las escaleras secundarias con paso lento pero firme. No tenía asiento asignado ni cartel con su nombre. No esperaba aplausos ni cámaras. Solo quería ver desde algún rincón cómo su hijo comenzaba una nueva etapa. Cruzó el pasillo lateral del vestíbulo con la maleta en una mano y el corazón latiendo con fuerza contenida. Se acercó a la entrada del salón de eventos. Frente a las puertas dobles estaba el cartel oficial del evento impreso sobre un soporte de cristal boda de Sofía Carvajal y Martín Ramírez. 18 COH, Salón Dorado, bajo el título, aparecían los nombres de los patrocinadores: Fundación Carvajal Mendoza, Flores Cortesía de Casa, Esteban Música por Javier M. Cuartet, Vestuario Colección, Eugenia, Alta Costura Alejandro. Buscó su nombre, buscó un simple, gracias al padre del novio, don Alejandro Ramírez. Nada, ni una inicial, ni una mención, ni siquiera un error ortográfico que lo incluyera por accidente. Pasó la mirada por el cartel una vez más. Era oficial, no había sido olvidado, había sido deliberadamente omitido. «Disculpe, señor», dijo una voz joven a su lado. Un camarero con chaleco gris y tablet en mano lo miraba con cortesía. «¿Es usted parte del equipo de montaje? Estamos terminando el acomodo de sillas». Alejandro sintió el calor subirle por el cuello. «Soy el padre del novio», respondió más para sí mismo que para el joven. «Ah». El camarero parpadeó con incomodidad. «Lo siento, no estaba informado». Alejandro no contestó. Siguió caminando hacia una esquina del pasillo donde había un banco tapizado en terciopelo azul. Se sentó allí, con la espalda recta, las manos cruzadas sobre las rodillas y la maleta apoyada a su costado. Desde allí podía ver la entrada del Salón Dorado, pero no podía cruzarla. La boda por la que él había pagado se desarrollaba sin él. Vio pasar a los invitados, tías de la novia, primos de algún lado, empresarios conocidos, mujeres con sombreros delicados y bolsos que valían más que su pensión anual. Nadie lo saludaba. Algunos lo miraban con extrañeza. Nadie lo reconocía. Hasta que vio pasar a su hijo. Martín iba del brazo de Sofía, ambos radiantes en su atuendo de ceremonia. Ella lo guiaba con elegancia, saludando a cada persona con una sonrisa ensayada. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Alejandro, el hijo bajó la mirada. Fingió revisar su reloj. No hubo guiño, no hubo sonrisa, no hubo padre. Entonces Alejandro entendió. No era que lo hubieran olvidado, lo habían reemplazado. En la narrativa pública, en los discursos, en las fotos, el nuevo relato colocaba a los Carvajal como el núcleo emocional y financiero de la boda. Él, en cambio, era un bulto, un estorbo, una sombra de tiempos pasados que no encajaba con la nueva imagen. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un grupo de mujeres jóvenes que pasaron cerca riendo. «¿Ese señor quién es?», preguntó una. «Ni idea. Parece del staff. O algún familiar pobre del pueblo». La risa fue suave pero afilada. Alejandro no reaccionó. Solo respiró. Profundo, despacio. Como si necesitara convencerse de que todavía estaba vivo. En su bolsillo el reloj de su padre seguía marcando el tiempo con tenacidad. No por protocolo, no por estética, por memoria. Abrió su maleta. Sacó el sobre con todos los justificantes de pago. Lo tenía listo desde hacía semanas, cada factura, cada comprobante, cada recibo. Todo documentado, no para demandar reconocimiento,
sino para tener algo real a lo que aferrarse. Mientras el mundo allá dentro vivía, un decorado él se aferraba a la verdad, una verdad que dolía, una verdad que no brillaba ni tenía hashtag, una verdad escrita con manos callosas y amor silente. De repente un joven con una cámara se le acercó. «Disculpe, ¿podría moverse un poco? Necesito tomar esta zona sin nadie en la toma». Alejandro asintió. Se levantó sin decir palabra, recogió su maleta y caminó, lejos, no hacia la puerta del salón, ni hacia el ascensor, sino hacia algo mucho más importante, su propia frontera. Sabía que no iba a cruzar el umbral de ese evento. Sabía que no daría discurso, ni bailaría el vals del padre, ni saldría en las fotos. Pero también sabía que su ausencia sería más fuerte que cualquier presencia artificial, porque a veces el que no está es el que más se nota, porque a veces lo que no se dice grita, porque a veces marcharse en silencio es la forma más poderosa de decir ya no más. La habitación, número 214, estaba envuelta en penumbra. Las cortinas seguían cerradas, el aire acondicionado murmuraba con monotonía y la única luz provenía de la pantalla del teléfono móvil de don Alejandro. Estaba sentado en el borde de la cama con la espalda recta, los ojos clavados en la aplicación bancaria. Los números estaban ahí fríos, incuestionables. Cada uno era una prueba, cada cifra una parte de sí mismo convertida en servicio contratado, cada pago una esperanza depositada. Deslizó el dedo lentamente por la pantalla. Salón de eventos, 12.000 €. Catering Premium, 8.650 €. Ramo de novia y arreglos florales, 4.980 €. Música y DJ, 3.900 €. Hospedaje de invitados, bloque completo, 560 €. Servicio de fotografía, 1.200 €. Repostería artística, 1.980 €, todo pagado por él, todo gestionado por él, y sin embargo borrado de cada agradecimiento, cada discurso, cada sonrisa oficial. En la pantalla de inicio, un mensaje de Martín brillaba con timidez. «Papá, todo bien. Espero que no te lo estés tomando a mal. Hoy es muy importante para nosotros. No hagas una escena». Alejandro leyó el texto en silencio. Lo leyó 3 veces. Luego apagó la pantalla. Se puso de pie. Caminó hacia la maleta. Abrió el bolsillo interior y sacó el sobre con las copias impresas de cada transferencia. Las colocó sobre la mesa. Luego respiró profundamente. No haría una escena. Haría historia. A su manera. Volvió a encender el teléfono y abrió la sección de transferencias programadas. Allí estaban los pagos pendientes, los que se liberarían al finalizar la boda. Pagos a floristas, músicos, fotógrafos, la empresa de limusinas, incluso el hotel mismo. Y entonces, con manos temblorosas pero firmes, comenzó a cancelar uno por uno. Primero las flores, luego el DJ. Después, el pago final al salón de eventos, el hospedaje, la cena de gala, la repostería, el servicio de cócteles. Con cada transferencia cancelada que aparecía en pantalla, Alejandro sentía que algo dentro de él se desinflaba, pero no por tristeza, sino por alivio, como quien suelta una carga que nunca le correspondió llevar. Cuando el último botón fue presionado, el teléfono vibró levemente. Una sucesión de notificaciones comenzó a llegar como un torrente: pago rechazado, transferencia anulada por el titular, factura pendiente de abono, error de procesamiento. La fiesta seguiría pero sin flores, sin música, sin luces, sin catering y sin explicación. Alejandro se levantó, se puso su chaqueta
y salió de la habitación con la misma maleta de siempre, aunque ahora cargaba algo distinto, un acto silencioso de justicia. Bajó al lobby y se sentó en uno de los sillones de cuero junto al ventanal. Desde allí podía ver la entrada principal, donde los invitados comenzaban a llegar con trajes elegantes, vestidos caros, pasos seguros. Pero algo era distinto. El decorado no estaba listo. Las mesas no estaban puestas. Las flores no habían llegado. Los camareros parecían desconcertados. El responsable del salón hablaba por teléfono con voz alterada. Alejandro no sonreía, no se burlaba, solo observaba. Y por primera vez, en todo el fin de semana, se sintió presente. Nadie lo miraba, pero él sabía que su huella estaba en cada rincón, no por lo que dejó, sino por lo que retiró. Entonces llegó Sofía, con paso rápido, con la falda de su vestido, alzándose como si estuviera flotando. Detrás de ella, dos damas de honor gesticulando con angustia. La música no había comenzado. El fotógrafo discutía con alguien por los enchufes. El florista simplemente no había aparecido. Alejandro cruzó miradas con ella, y Sofía lo supo. En ese segundo de reconocimiento absoluto lo supo. Se acercó a Martín, lo tomó del brazo y le susurró algo al oído. El rostro de su hijo palideció. Levantó la mirada buscando desesperado entre los asistentes. Finalmente lo vio sentado tranquilo, como si no tuviera prisa. Martín caminó hacia él solo. «Papá, ¿qué has hecho, Alejandro?», alzó la ceja. «Lo que me enseñaste a hacer, hijo. Ser claro, ser justo». Martín tragó saliva. «Nos van a demandar. Hay contratos, hay penalizaciones. Esto es una boda pública. Hay medios, hay imagen. Y yo soy tu padre. O lo era». Silencio. Martín parpadeó confundido, indignado, dolido. «¿Lo hiciste por venganza?». «No, hijo. Lo hice por mí. Por la parte de mí que aún queda de pie». Y entonces, sin más palabras, Alejandro se levantó. Tomó su maleta, caminó con paso firme hacia la salida del hotel. Los ramos no florecieron. Las luces no brillaron. El vals no sonó. Y el hombre invisible, el borrado de los discursos, el marginado por estética, se convirtió en el protagonista silencioso del día. No gritó, no denunció, no destruyó, solo se retiró, y al hacerlo lo dijo todo. El sol caía lentamente sobre Madrid, tiñendo de oro viejo las fachadas de piedra del centro histórico. Dentro del Hotel Real, sin embargo, el aire era denso, cargado no de alegría, sino de confusión. Algo no encajaba. La perfección prometida comenzaba a resquebrajarse. Los invitados se arremolinaban en los pasillos, con sonrisas forzadas, mirando los centros de mesa vacíos, las luces, sin encender, el salón sin música. Un silencio incómodo flotaba en el ambiente, como si el telón no quisiera alzarse. Los meseros murmuraban entre sí. Algunos organizadores miraban sus móviles con el ceño fruncido. «¿Dónde están las flores?», preguntó una tía de Sofía. «Y el cuarteto de música, no hay recepción». «¿Por qué las mesas no están vestidas?». Martín estaba de pie, en una esquina trajeado, pero con el rostro descompuesto. Sofía sostenía su ramo, uno de supermercado improvisado, mientras el maquillador le retocaba los labios agrietados por la tensión. El caos ya no podía ocultarse bajo el terciopelo. Entonces, sin previo aviso, alguien gritó. El florista se retiró. Cancelaron todo el montaje por falta de pago. Una ola de incredulidad recorrió la sala. Falta de pago imposible. ¿Cómo iba a pasar eso en una boda tan cuidada, tan cara, tan curada al detalle? Martín corrió hacia la responsable de logística,
que en ese momento recibía una llamada. «Señor Ramírez», dijo ella con voz tensa, «el proveedor de catering acaba de cancelar el servicio. Exigen el pago inmediato. Dicen que la transferencia fue anulada». «¿Cómo que anulada?», preguntó Sofía desde detrás, ya casi llorando. «No tenemos comida, ni vino, ni postres. Señor, esto no tiene precedentes». El sistema se deshacía desde dentro. Un invitado, viendo la desorganización, comenzó a grabar con su móvil. Otro murmuró, «Esto va directo a Instagram. No dijeron que era una boda de revista, pues parece una obra de teatro cancelada a mitad de escena». El rumor de que el padre del novio había retirado los pagos comenzó a circular. Nadie sabía exactamente cómo, pero los más atentos recordaban haberlo visto esa misma tarde tranquilo, sentado en el lobby con su maleta. Alguien mencionó que trabajó toda su vida como carpintero. Otro que era viudo. Otro que pagó todo y no salió en una sola foto. La narrativa que Sofía había diseñado comenzó a romperse como porcelana bajo presión. Martín, pálido, salió del salón como si escapara de una cámara de gas emocional. Lo encontró. Allí estaba don Alejandro Ramírez, en el banco de piedra, justo afuera del hotel, mirando el cielo sin emoción, su maleta a un lado, el reloj de su padre en la muñeca. Martín se acercó con pasos duros. No era el hijo que jugaba en la plaza, era un adulto disfrazado de niño asustado. «Papá, ¿cómo pudiste hacer esto?». Alejandro no respondió. Solo alzó los ojos. «Esta era mi boda», gritó Martín. «Todo el mundo está viendo. Sofía está llorando». El padre lo miró largo rato, no con odio, sino con una mezcla de tristeza y compasión. «Y yo», dijo Alejandro con voz baja, «estoy desaparecido desde que llegué, invisible para todos. Pero no olvides esto, hijo, yo no saboteé nada. Yo solo retiré lo que era mío». Martín se tambaleó. «¿Lo hiciste por castigo?». «No, Martín. Lo hice por respeto, porque no se puede celebrar una unión sobre la negación de quien te crió». Sofía apareció en la puerta, su maquillaje corrido, sus tacones tambaleantes. «Eres un egoísta», gritó. «Arruinaste mi boda». «Eres un viejo patético», Alejandro la observó. Cada palabra que ella lanzaba era una confirmación, no una sorpresa. Él ya había recibido todos esos golpes en silencio, solo que ahora el mundo los oía también. Entonces se levantó. «Yo no arruiné tu boda», dijo. «Ustedes la construyeron sobre una mentira, y las mentiras no aguantan mucho sin cimientos». Los invitados comenzaron a salir. Algunos lo miraban con asombro, otros con respeto. Un par de mujeres mayores se acercaron discretamente y le dijeron en voz baja, «Don Alejandro, esto fue valiente. Lo siento. Mi marido también fue padre ausente en su propia casa, pero por miedo, usted al menos caminó con la cabeza alta». El fotógrafo pasó a su lado bajando la cámara. «Ninguna foto será tan fuerte como su silencio, señor». Alejandro se inclinó levemente como agradeciendo sin palabras. Luego se puso la chaqueta, tomó su maleta y se alejó. No con rabia, con propósito, no con tristeza, con dignidad, no huyendo, saliendo. Cada paso era una declaración. Cada paso decía, «No todo amor es correspondido, pero todo amor merece respeto, y el mío hoy regresa a mí». Al llegar a la esquina, miró una última vez el hotel. Un cartel aún colgaba en la entrada. «Bienvenidos a la celebración de Sofía y Martín». Él sonrió para sí mismo. Celebración vacía, corazón lleno, y siguió caminando. La estación de Atocha
estaba envuelta en el murmullo nocturno de maletas rodantes y pasos apurados. Don Alejandro caminó entre la multitud con su vieja maleta en la mano y el corazón más ligero que en días. El caos del hotel, los gritos, las lágrimas, el vacío que se desmoronó ante la verdad ya quedaban atrás. No miró hacia atrás, no por orgullo, por paz. Subió al tren nocturno hacia Córdoba. Tomó asiento junto a la ventana. Mientras el convoy arrancaba, apoyó la cabeza en el cristal y cerró los ojos. No dormía. Recordaba el día que Martín cumplió 5 años y le regaló su primera bicicleta. Recordaba los viernes de tortilla casera y dibujos animados. Recordaba cómo lo cargaba dormido hasta la cama cuando se quedaba en el sofá. Recordaba promesas susurradas en voz baja: siempre estaré, hijo, aunque no me veas. Y sí estuvo. Estuvo en cada transferencia, en cada bordado, en cada silencio en el que eligió no reprochar, hasta que dejaron de verlo. El tren avanzaba. Las luces de la ciudad se fundían en el paisaje. Alejandro abrió su maleta y sacó el reloj de su padre. Lo sostuvo en la palma de la mano, observando cómo el minutero seguía avanzando sereno constante. El tiempo no castiga. El tiempo enseña. Al llegar a Córdoba, el aire olía a tierra tibia, a hogar. Caminó hasta su casa, una vivienda sencilla en un barrio tranquilo, y abrió la puerta con llave. El silencio interior era conocido pero no triste. Era suyo. Encendió la luz, dejó la maleta en la entrada y se acercó al perchero donde colgaba un viejo abrigo de su esposa. Lo acarició con ternura. Volví, Laura susurró. Volví completo. Los días siguientes fueron silenciosos pero no vacíos. Alejandro retomó su rutina sin dramatismo. Iba al mercado, los miércoles cuidaba el huerto, los viernes visitaba la iglesia, los domingos. Pero algo en él había cambiado. Ya no era el padre que esperaba una llamada, ya no era el hombre que guardaba el reloj para un hijo ausente, ya no era el proveedor sin rostro, era él mismo. Una tarde, decidió visitar a su ahijada Lucía, hija de su vecina, una joven madre soltera. La niña de 6 años siempre le había llamado Tito Alejandro y solía correr a abrazarlo al verlo llegar. Esa vez no fue distinto. Tito, Tito, gritó, saltando en la puerta. Él le sonrió, se arrodilló y sacó de su bolsillo una cajita pequeña con un colgante de madera tallada en forma de estrella. Para ti, dijo, porque brillas más que muchas luces. Lucía lo abrazó con fuerza. ¿Te puedo decir, abuelo?, preguntó sin miedo. Alejandro tragó saliva y respondió, con una sonrisa lenta, «Claro que sí, mi niña. Me encantaría». Y allí, entre abrazos sencillos y una taza de chocolate, comprendió algo esencial: ser padre no es dar todo, es saber cuándo dejar de dar para empezar a vivir. Los días pasaron, y la historia de la boda arruinada comenzó a circular. Algunas fotos editadas de la ceremonia aparecieron brevemente en redes sociales, pero sin flores, sin fiesta, sin brillo, sin alma. Un periódico local de Madrid publicó un artículo titulado «El padre que retiró su apoyo a una boda que lo borró», y al final citaban una frase anónima que comenzó a compartirse: «A veces el mayor acto de amor propio es alejarse del lugar donde se niega tu existencia». Alejandro no comentó nada, no respondió entrevistas, no buscó explicaciones, solo cultivó su jardín, leyó sus libros y dejó que el mundo hablara solo. Un día, al revisar el armario, encontró el traje que llevó a la boda. Lo sacudió con delicadeza, le quitó una mota de polvo, lo colgó con cuidado
y a su lado colgó el pañuelo bordado de Laura y el reloj de su padre. Frente a ese pequeño altar sin nombre, sin fotos, sin marco dorado, sintió que por fin estaba donde tenía que estar. No se hizo rico. No volvió a hablar con Sofía. Martín no volvió a escribir. Y estaba bien así, porque Alejandro había descubierto que no necesitas que te den un lugar cuando tú mismo decides ocupar el que mereces. Un lugar hecho de silencio, honesto de trabajo, digno de amor sin adornos. Una tarde de otoño, Lucía corrió a su casa para enseñarle un dibujo. Era una casa con un árbol, un hombre de canas cuidando flores, una niña con una estrella en el cuello, y en la esquina, un letrero escrito con letra temblorosa: «Aquí vive un abuelo que no deja de querer». Alejandro lo colgó en la nevera. Preparó pan con tomate, sirvió 2 vasos de leche, y mientras la niña comía feliz, él pensó: quizás no fui el padre perfecto, pero hoy soy el hombre que no se dejó olvidar.